Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Extra Noticias. Es un gusto poder informarle. En Costa Rica hay menos nacimientos y esto tiene implicaciones económicas y sociales. Justamente queremos ampliar este tema hoy en esta mesa de análisis y para ello nos acompaña don Gilbert Brenes, quien es investigador del Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica, a quien agradecemos su presencia. Don Gilbert, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias, don Gilbert. Queríamos adelantar y empezar a ver algunos datos para empezar a conversar con usted acerca de este tema de los nacimientos, de todas las implicaciones que veíamos, porque lo estamos viviendo como conversábamos con el curso lectivo, ¿verdad? Tenemos menos estudiantes y estas son algunas de las consecuencias, pero vamos a ver también algunos datos que vamos a presentar en su pantalla sobre la baja en fecundidad en Costa Rica. ¿Cuáles son esta información que tenemos tras una encuesta que realizó la Universidad de Costa Rica? Y ahí estamos viendo cuáles son. Estos son unos primeros datos para poder entrar a analizar, ¿verdad? De esta encuesta que se realizó entre el 11 de octubre y el 25 de noviembre, el mejor momento para ser padres según los hombres es entre los 26.5 años, es aproximadamente el dato, y el mejor momento para las mujeres también entre 25.3 años. Y vamos a ver también la otra pantalla donde habla de las razones que nos dicen las personas por qué se da esta baja fecundidad y ese pues desinterés, si podríamos decirlo de alguna manera, pues algunas de esas razones es mucha responsabilidad, la mala sociedad, esta es la percepción que tienen, el daño ambiental que también preocupa a la sociedad y el futuro que eso pueda representar al tener familia, y la otra razón son los ingresos económicos. Don Gilbert, para entrar a poder profundizar y conocer acerca de este tema, hablábamos de dos conceptos muy interesantes que están relacionados. Una es la tasa de natalidad, ¿verdad?, que mencionábamos, y la tasa de fecundidad. ¿Cómo podemos entender estos dos conceptos? Sí, en el área de la demografía existen distintos indicadores. Cuando se analizan nacimientos, estas son los dos principales indicadores. La tasa bruta de natalidad relaciona los nacimientos con el total de la población. Entonces uno podría argumentar que ese es un indicador o una estadística más global, más general, que está afectada por otros movimientos poblacionales. Mientras que la tasa global de fecundidad se refiere al promedio de hijos que una mujer esperaría tener al final de su edad reproductiva. Entonces es un indicador que se podría llamar así como más individualizado y que está más relacionado con las decisiones reproductivas, particularmente de las mujeres y de las parejas. Don Gilbert, y entendiendo un poco, poniendo en perspectiva, también hablamos de esta baja natalidad en Costa Rica. ¿Cómo estamos con respecto a otros países? ¿Cómo podemos dimensionar ese comportamiento con respecto a otros países en el mundo? Si uno analiza desde el punto de vista histórico, en 1960 Costa Rica era, inclusive en América Latina, uno de los países con mayor fecundidad y con mayores tasas brutas de natalidad, pero Costa Rica es uno de los países en la región que tuvieron uno de los descensos más fuertes y más rápidos en la fecundidad. Y eso hizo que en estos momentos, en términos de la tasa global de fecundidad específicamente, seamos uno de los países con los números más bajos a nivel de la región. Esto no quiere decir que seamos únicos, porque toda la región latinoamericana está experimentando un descenso similar. Pero Costa Rica podríamos decir que es uno de los países o de las sociedades que ha avanzado muchísimo más rápido en ese descenso, llegando a lo que algunos demógrafos, como Luis Rosero Bixby, llama niveles de ultra baja fecundidad, que se han visto en muy pocos países, como por ejemplo el este de Asia o en los países detrás de la cortina de hierro cuando cayó el muro de Berlín. Y analizábamos como parte de la encuesta que veíamos anteriormente en esas cifras cuáles son algunas de las razones, pero cuáles son tal vez como parte de los análisis que ustedes han realizado esas justificaciones para que se dé esa ultra baja natalidad en el país. Siempre nosotros tratamos de recurrir a las teorías demográficas y se habla de distintas teorías. En el pasado se le daba mucho énfasis a que las parejas tenían hijos porque no existían sistemas de seguridad social tan fuertes, y entonces cuando esas parejas llegaran a la edad adulta mayor, pues sus hijos eran los que les iban a dar el sostenimiento económico. Esto ya no pasa en Costa Rica porque tenemos un sistema de previsión social relativamente fuerte y de hecho es un ejemplo en América Latina. Esto lo que quiere decir es que más bien las razones conducen a razones
que podríamos llamar más individualistas, aunque no desde el punto de vista peyorativo o pesimista, sino más de cómo se autoperciben las personas. Ya toman en cuenta, por ejemplo, su situación económica actual, su situación económica futura, cuál es el mejor momento para tener hijos. Algo que se ha observado y que los demógrafos están discutiendo mucho es si esta baja en la fecundidad se debe a que las parejas sencillamente no quieren tener más hijos o bien a que están posponiendo y están decidiendo tenerlo más adelante cuando sus condiciones económicas sean mejor. Los datos de la encuesta actualidades de la Escuela de Estadística nos orientan hacia la teoría de la posposición, pero posiblemente sea una combinación de ambas, que haya una población que no quiere tener muchos hijos y hay otra que está esperando a mejores condiciones para tenerlos. Vamos a ver justamente, don Gilbert, algunas de las opiniones que nos dieron los costarricenses cuando fuimos a consultarles acerca de este tema y luego para venir a comentar más. La edad ideal para tener hijos puede ser una persona ya con una buena preparatoria, que cuente con un futuro donde sienta una estabilidad completamente, con mucha seguridad, y una edad exactamente puede ser de unos 20, 23 años, considero, porque la vida es corta y sería una manera y el desarrollo, digamos, de un niño tiene un proceso bastante largo. Entonces creo que esa es una buena edad. 25 años. ¿Por qué a los 25 años? Porque todavía se está joven y se puede seguir estudiando. Y probablemente en la juventud, más que todo, porque ya viejo ya uno no puede casi engendrar, va. Pero ya puede ser de 15 para arriba. El momento que el hombre y la mujer cumple los 18 años, sí, ya es hombre y mujer de 18 años cumplidos. Bueno, ya escuchábamos algunas de las opiniones y varía muchísimo con la generación. Definitivamente hay una brecha generacional. Las generaciones más digamos, que nacieron en épocas más o en años más viejos, digámoslo así, pues tenían una visión de que era importante tener hijos a edades relativamente cortas, después de los 18, 22 años. Pero las generaciones actuales, y eso lo demuestra la encuesta Actualidades, pues están pensando en que hay toda una etapa en la vida en la que se pueden tener otras actividades y tomar otras decisiones aparte de las decisiones reproductivas. Los entrevistados pues hablaron de educación, pero también de trabajo y de otras actividades que incluso puede ser hacer deporte, tener viajes, compartir más con los amigos. Entonces ya no es solo pensar en la frase antigua de que me dejó el tren para efectos de matrimonio y de tener hijos, sino también las otras actividades que se posibilitan cuando uno es joven. Don Gilbert, ¿y esto tiene que ver también, hay algún cambio en esta baja natalidad, por ejemplo, en área metropolitana, zonas alejadas de la capital, con este comportamiento también se modifica? Sí, se sabe que el descenso de la fecundidad se dio especialmente en la capital, pero sobre todo aquí en el gran área metropolitana. Fueron si hablamos de cantones, fueron los cantones donde descendió más rápido y donde ciertos indicadores demuestran que son los niveles ahí sí no de fecundidad, sino de natalidad más baja. Y los cantones, particularmente los costeros y los fronterizos, son los que tienen indicadores de natalidad, de fecundidad un poco más altos. Sin embargo, dado que Costa Rica es pequeño, sí se nota una convergencia mayor que en otros países. O sea, la diferencia entre el gran área metropolitana y las regiones costeras existe, pero no es tan fuerte como se ve en otros países de América Latina. No es tan marcada esa diferencia. Sí. ¿Y a qué se puede explicar, digamos, esta modificación en los cambios? Bueno, es cultural, puede ser, sí. Yo creo que existen diferentes hipótesis, diferentes teorías. Hay una de las hipótesis que la trabajó el doctor Leo Rosero durante mucho tiempo, que es la difusión de la innovación y la difusión de ideas. Ciertas ideas llegaban más rápido por la disponibilidad de medios de comunicación aquí al gran área metropolitana y precisamente por las actividades que tienen las personas que viven en la zona urbana. Esa información llegaba un poquito más lenta a las zonas rurales. Entonces, precisamente esas brechas, dice esta teoría,
se dan porque esa información de una familia ideal o de un número ideal de hijos llega primero a las zonas urbanas y al área metropolitana y después a las zonas rurales. Pero también es que es otro contexto. Por ejemplo, dentro de las sociedades que todavía tienen un marcado acento agrícola, el tener más hijos también ayuda porque la familia se convierte también en una unidad productiva. Exacto. En el gran área metropolitana no se ve a la familia como una única unidad productiva. Y vamos a ver, conversábamos también acerca de cuáles son estas consecuencias, que es parte de lo que nos lleva a hablar de este tema, porque ya estamos viendo muchísimo de ese impacto en diferentes áreas. Hablamos, por ejemplo, en la educación, ¿verdad? Ya el Ministerio de Educación Pública registra menos matrícula, menos estudiantes en las aulas a causa de esta baja natalidad. ¿Qué podemos hablar, por ejemplo, de este impacto que estamos viendo en la educación? Y lo podemos ver desde muy distintas perspectivas, y sí hay que reconocer que el Ministerio de Educación Pública está tomando en cuenta la información para la toma de decisiones. Vemos esta política de reducir el número de alumnos por clase, y eso de alguna forma está relacionada a brindar mejor calidad educativa por estudiante. También vemos que el Ministerio de Educación está promoviendo que la educación preescolar ya no empiece a los 4 o 5 años, sino incluso a los 2 o 3 años, y esto está relacionado con que hay disponibilidad de recurso docente de calidad para poder dar educación desde edades más tempranas. Y después, que ya lo mencionábamos, entre estas diferencias entre el gran área metropolitana y las zonas y las regiones periféricas, por ejemplo, esa tendencia de cerrar escuelas o de que las escuelas buscaran alumnos, se empezó a ver ya incluso hace 10, 15 años en las escuelas que quedan cerca de la capital, mientras que en las escuelas que están más alejadas, esta tendencia todavía no estaba tan clara. Sin embargo, también tenemos que ver que la educación no es solo la educación primaria, mientras que en la educación primaria se piensa mucho en la reducción del tamaño de grupo y en la posibilidad de cómo manejar escuelas más pequeñas, existe también el reto a nivel de educación secundaria, donde en los lugares donde hay menos nacimientos, también hay mayor cobertura de secundaria. En los lugares donde todavía hay más nacimientos, la cobertura secundaria no es tan buena, así que todavía está, no tan buena, sino no tan alta. Entonces está el reto de que, a pesar de que el número de jóvenes está descendiendo, todavía existe el reto de ampliar esa cobertura, y con educación de calidad también a nivel secundaria y posiblemente a nivel universitario también. Hay una preocupación también, sobre todo en el tema de educación, y era el tema de los despidos de docentes. En este momento se está minimizando, como usted bien lo decía, con este tema de reducir los grupos para tener que evitarlo. Sin embargo, esta baja natalidad también va modificando cierto tipo de comportamientos como eso, como la cantidad de docentes, por ejemplo, que hay en un país. O que se requieren, por lo menos. Sí. Y yo creo que la clave ahí no es tanto la cantidad, sino la calidad. O sea, si mantenemos fijo el número de docentes, pero estamos reduciendo la cantidad de estudiantes, esto da posibilidades y oportunidades para mejorar la calidad, por ejemplo, con procesos de capacitación. Precisamente en este año, el Ministerio de Educación Pública está promoviendo una nueva capacitación a los docentes para tomar en cuenta esas distintas condiciones que se están enfrentando. Entonces, cuando hay un descenso de la natalidad, lo importante no es tanto los despidos que se puedan dar, sino que el sistema busque las formas como mejorar la calidad. En otros países, por ejemplo, se habla de dar una mejor atención a los niños que tienen, por ejemplo, condiciones de neurodivergencia o condiciones socioeconómicas no tan ventajosas. Entonces les ponen docentes y otros profesionales relacionados a la educación para lograr mantenerlos dentro del sistema educativo y con suficiente motivación para que se sientan contentos. Así que el reto nuevamente es ofrecer esos servicios más especializados. Ver esas oportunidades, además, que nos presenta este nuevo panorama. Y ahora en el tema, pues, de la salud también, es uno de los temas que implica cambios, ¿verdad? Cuando se da esta baja en la natalidad. Tal vez usted nos comenta acerca de esto, y hablábamos también, por ejemplo, el tema de pensiones.
En términos de los sistemas de salud, hay dos grandes áreas que hay que observar. Una es cómo cambia el perfil epidemiológico de la sociedad costarricense a medida que hay menos niños y a medida que hay una mayor presencia relativa de personas adultas de edad intermedia, como yo, o personas adultas mayores. Entonces los servicios cambian. Posiblemente ahora no se requieran tantos servicios, por ejemplo, de pediatría, pero aún así el reto es que los servicios de pediatría sean más especializados y que sean más, o sea, que todavía se incentive más la calidad, pero cada vez se van a requerir más profesionales en ciencias de la salud que estén orientados a esas condiciones de salud, enfermedades que se dan sobre todo a partir de los 45, 50 años. Por eso es que también se está hablando de la importancia del hospital geriátrico, porque cada vez en términos del sistema de salud va a haber más necesidad de atender a esa población de adultos mayores. Pero no solo en términos del perfil epidemiológico, también en la sostenibilidad del seguro de salud. Si hay menos personas jóvenes, quiere decir que en el futuro van a haber menos cotizantes al seguro de salud, que también tienen que darle mantenimiento o sostenibilidad a los servicios de salud. Y adultos mayores más longevos, además, que es lo que está sucediendo. Y adultos mayores más longevos, que eso también se convierte en un reto para el sistema de salud costarricense. ¿Qué medidas o qué implicaciones deberíamos estar ya viendo como país? ¿O qué ejemplos, por ejemplo, de otros países, cómo han resuelto, cómo están trabajando, ¿verdad? Algunos que ya van un poco más adelantados en este ámbito. Curiosamente, no existe una solución única ni un paquete de soluciones que todas las sociedades con transiciones demográficas avanzadas concluyan que es el mejor. Sin embargo, yo siempre resalto que pese a todo lo que podamos criticar de Costa Rica, nosotros vivimos en una sociedad impresionante y que pese a todas las críticas que se pueden hacer a la clase política, en realidad aquí en Costa Rica se han tomado muy buenas decisiones que están relacionadas con esa transición. Por ejemplo, las leyes antifumado y antitabaco que se dieron hace 10, 15, 20 años. Estas han ayudado a que las personas más jóvenes, cuando lleguen a edades de 40, 45, 50 años, en promedio lleguen más saludables. La fortificación de los alimentos para los bebés, que se están dando más o menos desde los 70s y los 80s, eso implica también mejores condiciones de salud para las personas de edad intermedia y de edades avanzadas. Entonces, Costa Rica sí ha tenido medidas que han logrado si no contrarrestar totalmente, pero balancear un poco los efectos de esta transición demográfica. Y bueno, la ley de protección al trabajador que se dio entre 1998 a 2001, en realidad lo que estaba pensando es darle sostenibilidad al sistema de pensiones. ¿Por qué? Porque si van a haber menos jóvenes, estos jóvenes dentro de 10, 15 años, a 20 años van a ser los que cotizan para las pensiones y van a necesitar cotizar más para sostener a las personas que ya tienen pensión y para tener pensión cuando ellos sean adultos mayores. Sin embargo, la ley de protección al trabajador ya preveía que esto iba a suceder. Entonces, Costa Rica sí ha tomado medidas al respecto, pero es evidente que se tiene que tomar más medidas para efectos de darle todavía más sostenibilidad al sistema de salud, al sistema de pensiones. Y como le comentaba también a colegas suyos de este canal, pues en realidad también no solo el sector público, el sector privado también tiene que tener una perspectiva de cómo cambian los servicios orientados tanto a ese segmento de mercado con menos niños, posiblemente con menos jóvenes, pero que están demandando servicios más especializados y con una mayor cantidad relativa de adultos de edad intermedia y adultos mayores. Don Gilbert, ¿y qué sucede? Porque llama mucho la atención cuando escuchamos hablar de otros países, por ejemplo en Europa, que empiezan a dar incentivos para que las parejas tengan hijos. ¿Cuándo es que llega un país a ese punto, por ejemplo? Tal vez Costa Rica no está ahí todavía, pero ¿cuándo sucede eso? De hecho, Costa Rica ya está en ese punto. O sea, los países que han llegado a tasas globales de fecundidad tan bajas como de 1.1 hijos por mujer, que es lo que reportó el INEC para el 2024, son los países que estaban empezando a pensar en incentivos fiscales para tener hijos. Pero la evidencia estadística y la evidencia real ha demostrado que esos incentivos no han logrado revertir el proceso. Si acaso lo que hacen es pasar de tasas globales de fecundidad de 1.1 hijos por mujer a 1.8, 1.9 hijos por mujer, que para efectos demográficos eso es importante,
pero ya para efectos de una sociedad eso no va a ser un cambio tan trascendental que haga que la población de Costa Rica vuelva a crecer. O sea, sabemos nosotros los demógrafos que va a haber un momento en que la población de Costa Rica va a empezar a decrecer por más incentivos que se le den. Ni atraer población de otros lugares para que... Esa es otra de las medidas, atraer población de otros países que tienen mayores niveles de fecundidad. Sin embargo, en este contexto geopolítico, en donde hay cuestionamientos de los procesos migratorios, ese tipo de medidas se vuelve todavía más complicada de proponer. Don Gilbert, entendiendo un poco y tratando de resumir lo que usted nos ha comentado también, como usted bien lo indicaba, a nivel de políticas públicas, a nivel de país, a nivel privado también, pero entonces toca incluso a nivel personal trabajar por mejor calidad de vida, ser un poco más visionarios a futuro. ¿Cómo lo visualiza usted desde su perspectiva? Yo creo que volvemos al tema que tenía que ver con la educación. O sea, si damos una educación de mejor calidad, las personas jóvenes a medida que van transcurriendo en su curso de vida, tienen más información para tomar mejores decisiones para el bienestar propio de su familia y de su barrio y de su sociedad. Entonces, es importante que el sistema educativo trate de brindar la mejor información para que las personas se sientan felices con las decisiones que toman. Uno de los grandes debates que hay es que la tasa global de fecundidad también, si hay niveles de fecundidad bajos, eso implica también que hay sobre todo mujeres que están siendo suficientemente autónomas para decidir cuántos hijos se van a tener. Eso no se podía hablar de esa Costa Rica hace 40, 50 años. Entonces, lo importante es que las personas tengan suficiente información para tomar esas decisiones y para ponerlo en palabras más sencillas, para que todos nosotros nos sintamos más felices con nosotros mismos y con nuestro entorno. Ustedes continúan, don Gilbert, me indicaba, haciendo estudios, haciendo análisis, porque esto es un constante cambio, esto siempre está modificándose, hay datos y siempre hay información que está llegando a diferentes sectores. Sí, de hecho, uno de los retos de los estudios de población es que requerimos todavía más información. Dentro del CCP hay otro investigador, el doctor Herodes Robles y la doctora María Fernanda Alvarado, que están promoviendo una nueva encuesta de salud sexual y reproductiva para entender mejor cómo es que las personas están tomando esas decisiones y también las relaciones entre el sistema económico y las decisiones poblacionales, no solo en términos de fecundidad, sino las decisiones en el autocuido de la salud, en las decisiones inclusive también de moverse de un lado para otro en términos a lo interno, si uno se queda viviendo en las ciudades más grandes, o las decisiones de si uno va a moverse a las ciudades intermedias, Liberia, Guapiles, San Isidro del General, que también son ciudades intermedias que están creciendo mucho. Movilidad que tanto necesitamos en este país además. Y esa información es la que nosotros necesitamos para esa toma de decisiones. Muchísimas gracias, don Gilbert Brenes, investigador del Centro Centroamericano de Población, con quien hablábamos acerca de la tasa de baja natalidad que tiene Costa Rica en este momento y sus implicaciones. Muchas gracias por habernos acompañado, Gilbert. Buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes. Bueno, vamos a hacer una pausa, ya regresamos con más de Mesa de Análisis. Y una ambulancia de la Caja Costarricense del Seguro Social chocó con un vehículo y dejó a un menor de 3 años en condición crítica tras entrar en paro cardiorrespiratorio. El menor viajaba dentro de la ambulancia al momento de la colisión, donde terminó prensado, según información de los cuerpos de emergencia. Tras las maniobras médicas, el bebé logró salir del paro para ser desplazado al centro médico. El percance sucedió este lunes por la tarde en Cartago, donde abordamos un niño de 3 añitos con traumas muy importantes, principalmente a nivel facial, que requirió soporte avanzado de vida en el lugar y posteriormente trasladado hacia el Hospital Max Peralta de Cartago, donde se termina de estabilizar con equipos del Hospital Nacional de Niños. Y el diputado y presidente del Congreso, Rodrigo Arias, aceptó la solicitud de Laura Fernández sobre una reunión formal con las jefaturas de fracción de la Asamblea Legislativa. Según la carta, el encuentro será este jueves en la reunión de jefes de fracción por un espacio de 30 minutos. Fernández busca aprovechar los meses restantes del actual periodo legislativo para destrabar proyectos críticos antes de su toma de posesión.
Y el Cuerpo de Bomberos mantiene en desarrollo una operación para rescatar a 4 personas que cayeron a la catarata Gata en la zona de Venecia de San Carlos. El incidente se dio en horas de la tarde y en este momento los cuerpos de socorro realizan las labores para rescatar a los afectados. En el sitio también trabajan personeros de la Cruz Roja costarricense. Debido al cauce natural de la catarata, crece espontáneamente y los deja aislados. Con ayuda del Instituto Costarricense de Electricidad se está logrando que el caudal baje, abriendo unas compuertas de unas máquinas. Actualmente nos encontramos 20 bomberos con personal de paramédicos, unidad de rescate acuático, unidad de cavernas, en conjunto con la Cruz Roja. Más de 10.000 estudiantes del Tecnológico de Costa Rica iniciaron hoy el curso lectivo 2026 en más de 23 programas académicos con enfoque STEAM. Para este año ingresaron a la universidad casi 3.000 estudiantes en carreras de ciencia, tecnología e ingeniería. Según datos de la institución, un 96% de los egresados de este centro de estudios estatal consiguió trabajo de manera rápida. Para mí ingresar al TEC significó tener la oportunidad de cumplir mis sueños, pues que yo siempre quise estudiar ingeniería y realmente cuando investigué me sentí muy atraída hacia la universidad, hacia todo lo que podía hacer, todas esas oportunidades que brinda, entonces me siento muy feliz y siento que es de verdad para cumplir mis sueños. La Cancillería pidió a los costarricenses que se mantienen actualmente en Cuba salir de inmediato debido al agravamiento por la escasez de combustible, electricidad y productos básicos como alimentos, agua y medicamentos. El llamado también incluye la suspensión de viajes no esenciales a esta isla caribeña. La Cancillería afirmó también que actualmente no tiene recursos económicos ni materiales necesarios para evacuar a los nacionales que se encuentran en ese país, ya sea residentes o turistas. La Fuerza Pública de Cartago detuvo hoy a 2 hombres quienes serían miembros de una estructura criminal que opera en la provincia. La captura de estos sospechosos fue posible tras operativos ejecutados hoy en la provincia por la ola de crimen que se vive desde inicio de año. Esta mañana los cuerpos policiales intervinieron en uno de los tantos puntos calientes donde se gesta todo tipo de ilícitos, la mayoría relacionados con drogas, incluso en uno de los llamados búnkeres se ubicó a una niña sola. Se le da la orden de alto a un vehículo el cual se da la fuga, 1 kilómetro después se le logra detener, se le ubica una pistola la cual cuenta con dispositivos para alterar el arma, de tal manera que esta pistola 9 milímetros dispara en ráfaga. Además de eso, las personas que están dentro del vehículo son identificados como miembros de una estructura criminal que estaba operando en Cartago, y también el vehículo en el que andaban presenta polarizado tanto en el parabrisas delantero como en el vidrio trasero y sus laterales. Se ha coordinado tanto con los organismos de investigación judicial como con la Fiscalía. 15 días después de las votaciones nacionales, el Tribunal Supremo de Elecciones inició hoy el conteo definitivo de las papeletas para diputados. El proceso tardará al menos 2 semanas, según estiman expertos del órgano electoral. El escrutinio está a cargo de los magistrados, quienes se mantienen en compañía de fiscales de diferentes partidos políticos. Se abre cada saco, se revisa el padrón registro, se revisa el material electoral y se abre cada sobre para contabilizar los votos y revisar que hayan sido correctamente calificados y cuantificados. Y se emite un acta con los resultados ahora sí definitivos de esa mesa. Este conteo tiene algunas diferencias con respecto al realizado en semanas anteriores con la papeleta presidencial. Probablemente unas 900 mesas pueden estarse escrutando por día, con una diferencia significativa, y es que en este caso, en el caso de la papeleta diputadil, el escrutinio incluye un recuento voto por voto de todas las juntas receptoras de votos, no solamente en determinadas circunstancias, como ocurre con la papeleta presidencial, sino en todos los casos.
Mientras continúan estas diligencias, el tribunal también terminará de contar los votos presidenciales provenientes del extranjero. Finalizado el conteo, el TSE realizará 2 actos solemnes para entregar las credenciales a los 57 nuevos diputados, así como a la presidenta y sus vicepresidentes electos. Y el proceso para la organización del próximo traspaso de poderes avanza a paso firme. Ya se confirmó la integración de la comisión organizadora de la transmisión del mando presidencial del 8 de mayo del 2026. Según el acuerdo firmado por el presidente Rodrigo Chávez y el canciller Arnoldo André Tinoco, la comisión será presidida por Juan Marcos Vargas Borges, con Arnoldo André como presidente honorario y Ada Acuña Castro como coordinadora general. También integran este órgano representantes de Cancillería y de la Asamblea Legislativa, quienes tendrán a su cargo el protocolo y la logística de uno de los actos institucionales más importantes del país. Además de un crecimiento sostenido en las listas de espera durante los últimos 4 años, el sistema de salud costarricense reporta en el último año más de 2.000 personas fallecidas esperando por una cirugía. Nuestro compañero Daniel Suárez nos tiene más información. La crisis de la Caja Costarricense de Seguro Social no debe medirse solamente en los números de personas que están en lista de espera, sino también en aquellas vidas que se perdieron antes de llegar al quirófano. Según datos de la institución, en el año 2025, 2.327 personas perdieron la vida dentro de una lista de espera quirúrgica. Esta estadística coincide con el aumento sostenido en el número de listas de espera en general, ya que según la gerencia médica en el año 2022, habían cerca de 172.000 personas esperando ser intervenidas. Para el año 2025 la cifra subió a 206.000, es decir, 34.000 personas más en cuestión de solamente 3 años. Aunque existen diferentes problemas estructurales que motivan esta problemática, lo cierto es que uno de los principales es el recurso humano. El año pasado la Caja reportó más de 200 salidas de especialistas, de los cuales 81 dijeron que nunca van a volver a la institución. Aunque la institución no precisa si este tipo de muertes se deben precisamente a la patología por la cual requerirían ser intervenidos, lo cierto es que son personas que murieron esperando por una cirugía que nunca llegó. 1 de cada 5 ticos está en una lista de espera, aguardando una cita, diagnóstico o cirugía que les cambie la vida. En los últimos años, la institución ha intentado reducir la cantidad de personas, acelerando los procedimientos, contratando más personal médico y creando jornadas de producción. De acuerdo con las autoridades, estas dinámicas aceleraron los tratamientos hasta en un 46%. Sin embargo, la Caja aún tiene una deuda con el asegurado que en esta administración, en vez de cerrarse, aumentó. Según datos de la gerencia médica, en 2022 se contabilizaban 172.000 cirugías pendientes. Para 2023 la cifra aumentó a 178.000. En 2024 subió hasta 185.000, aunque el incremento más marcado se registra en 2025, cuando los expedientes en espera alcanzaron los 206.000 casos. Para diferentes actores relacionados con la Caja, una de las principales aristas que no permite la resolución de las listas de espera es el propio manejo que se le da a la institución. El gobierno de la República tiene absoluta responsabilidad con las muertes ocurridas de pacientes que no lograron ser atendidos oportunamente y que murieron esperando recibir atención en la Caja Costarricense del Seguro Social. Es absolutamente indispensable que el gobierno se ponga al día con su obligación de pagarle de la deuda a la Caja Costarricense del Seguro Social. Las visiones de 4 presidentes ejecutivos distintos durante esta administración, así como la rotación constante de los miembros de su junta directiva, son muestra de la problemática que tiene la Caja con respecto al seguimiento de proyectos y consolidación de liderazgos. A esto se le debe sumar el incremento de la deuda del Estado, la renuncia constante de especialistas y los problemas de infraestructura, que aunque llevan años aquejando a la institución, siguen sin poder resolverse y más bien parecen consolidarse. Logramos reducir los tiempos de espera en especialidades críticas y aumentar la productividad quirúrgica. En los últimos 11 meses realizamos más de 167.600 cirugías programadas. Si se analiza a detalle el tema de los fallecimientos, el número de casos coincide con los principales cuellos de botella que tiene el sistema de salud costarricense, es decir, aquellas áreas donde hay mayor faltante de especialistas. Veamos las principales especialidades que reportaron muertes en el año pasado. Una de las más sensibles y de las más críticas es cirugía infantil, la cual solamente el año pasado reportó 5 decesos. Después aparece una que afecta a la población en general, el tema de urología,
la cual solamente en el año 2025 reportó 278 muertes. Después, una de las más críticas que las personas siempre se quejan de que no hay citas en la caja es ortopedia, la cual reportó 319 decesos solamente en el año pasado. Después, la que tiene mayor cantidad de decesos, según los datos de la gerencia médica, es oftalmología, la cual tuvo 772 decesos solamente en el año pasado. Por último, y la cual evidencia un rezago del número de anestesiólogos que tiene la institucionalidad pública, es cirugía general, con 631 muertes el año pasado. Esas estadísticas, la cantidad de muertes, la salida de personal, los diferentes problemas que afectan la caja, solo llegan a una ecuación: mala atención para el asegurado y la cantidad de listas de espera que sigue aumentando. Todas estas problemáticas, lejos de solucionarse, parece que con el paso de los años es un problema crónico para el sistema de salud costarricense. En vez de llegar a un buen puerto, parece que más bien sigue agravándose. Y el reciente caso de sarampión importado por una menor de 4 años en Pérez Celedón mantiene en alerta al Ministerio de Salud. Según expertos consultados por Grupo Extra, esta enfermedad es altamente contagiosa y un solo caso podría infectar a casi 20 personas. Las autoridades piden a los viajeros principalmente tomar medidas de prevención en caso de salir del país en los próximos días o tener personas en sus hogares desde otras naciones. Ahora nosotros tenemos que estar, como dicen, ojo al Cristo, revisar carnet de vacunación. Las personas, para estar bien protegidas, deben de tener al menos 2 dosis de vacuna. Costa Rica todavía está con una cobertura bastante alta, así es que nuestro riesgo sería la importación de un caso que no se diagnostica oportunamente, circule por todo el país y afecta a personas, sobre todo niños, que no estén vacunados. Y es que tras este caso reportado el sábado, la Caja Costarricense del Seguro Social habilitó la vacunación contra esta enfermedad para viajeros a países con brotes activos. Este proceso iniciará a partir de mañana en el país. Ante la alerta sanitaria por el aumento de casos a nivel mundial de sarampión, la Caja Costarricense de Seguro Social iniciará el próximo martes 17 de febrero con una estrategia de vacunación dirigida a población viajera entre 20 y 39 años de edad. Los invitamos a acercarse a los diferentes centros de salud. Recuerde que no es necesario tener una cita para la misma. Bueno, y por increíble que parezca, padres de familia y docentes pagaron casi 2,5 millones de alquileres de un colegio de su comunidad. Grupo Extra estuvo en el sitio para conocer los testimonios. El periodista Andrés Vargas nos informa. La educación pues es para todo el mundo, ¿verdad? No puede ser posible que los docentes tuviesen que pagar eso. En el cantón de Puriscal hay un centro educativo que se llama Liceo Rural de Lanas, ubicado en este mismo cantón. Desde hace 2 años, padres de familia y docentes del centro educativo tienen que costear el alquiler para las instalaciones de este centro educativo, pese a que es una obligación del Estado. Grupo Extra se hizo presente a las instalaciones para conocer más de lleno estos testimonios. Veamos la otra cara de la educación costarricense. La temperatura ronda los 30 grados. La calle del Astre y el entorno reflejan la ruralidad de la zona. En Puriscal se ubica el Liceo Rural de Lanas, un centro educativo que fue fundado hace 19 años y donde se forman un promedio de 15 estudiantes por año. Ante el desinterés del Ministerio de Educación, fueron los padres y docentes quienes se encargaron de asumir el alquiler. Hay mucho en eso. Hace 2 años se empezó a pagar, porque anteriormente se duró 17 años que no se pagaba, porque eso había sido totalmente hecho por la comunidad, que eso es una plena realidad. Desde hace 2 años, mediante aportes voluntarios, padres, madres y personal docente asumieron el pago del alquiler del inmueble, pese a que la responsabilidad de financiar la educación pública recae sobre el Estado. El pago se realiza con el fin de garantizar la continuidad de las clases y el monto asciende a los 100.000 colones mensuales, cifra que se cancela desde febrero de 2024. Cuando se empezó hace 2 años, éramos 8 padres de familia. Todos pagábamos en ese momento 5.000 colones cada padre. Luego ahí la Junta Administrativa del colegio también donaba un poquito.
y unos profesores también donaban un poquito para que no se cerrara, digamos, las instalaciones. 4 paredes albergan 2 aulas, una oficina, un comedor y un baño para uso de estudiantes. Esta es la infraestructura actual, que para este año contará con una matrícula de 10 estudiantes. Para mí es muy injusto que nosotros como estudiantes y personas necesitados, en este caso en la zona rural, que necesitamos de esta educación para poder superarnos, para salir adelante y no tener dónde estudiar, dónde enfocarnos en salir adelante de verdad y no tener un lugar propio y ver que nuestros propios papás y las personas como los profesores, que también son personas que ya tienen 8 años de estar acá, y ver todas esas necesidades que ellos también intentan cómo buscar para mantener la educación acá y que las personas no se tengan que ir a buscar otro liceo más cercano, todo se complica, ¿no? Eso al ministerio le corresponde, y más allá de eso, a pesar de la problemática que se tenía, se podía hacer algo más. El ministerio tiene un terreno hasta el frente de mi casa y tienen un terreno que pueden haberle hecho algo. No estamos diciendo que hagan una infraestructura muy buena o grandísima, porque sabemos que por la matrícula no se va a dar, pero por lo menos que hagan aulas provisionales. A escasos 100 metros del inmueble, el MEP dispone de un terreno gestionado con una entidad bancaria para un nuevo edificio. Sin embargo, el proyecto está estancado. El director de la institución aseguró a Grupo Extra que su reclamo nunca encontró tierra fértil. Desde mi competencia como director, con lo que es oficios, consulté con el supervisor de educación, igualmente seguí, respeté el debido proceso. En muchos casos se me dio respuesta de que se iba a proceder, y en algunos casos hasta solo un acuse de recibido, lamentablemente, ¿verdad? Para este momento la DIE, en conjunto con la Junta Administrativa y mi persona como director, estamos buscando otras opciones para alquilar, para resolver la problemática. El eventual cierre del centro educativo imposibilitaría la permanencia en el sistema de educación secundaria. Esto debido a que el colegio más cercano requeriría desplazamiento por la ruta 324, ya que representa dificultades de acceso y donde no existe transporte público. Por ello, los residentes de la zona hacen un llamado a las autoridades para que resuelvan la problemática y se garantice el derecho a la educación. Y es que tras darse a conocer esta situación mediante un recurso de amparo interpuesto por una madre de familia, Grupo Extra consultó a la dirección regional correspondiente para conocer su posición, y esto fue lo que nos respondieron. El MEP será respetuoso de la decisión de la sala y acatará la medida. La Dirección Regional de Educación de Puriscal busca solución para esta comunidad educativa conformada por 10 estudiantes. Y los estudiantes que estaban por salir del colegio, así como quienes deseen ingresar a una universidad pública, presten mucha atención porque el proceso de inscripción a las universidades estatales para el periodo 2026-2027 abrió oficialmente a partir de hoy. La inscripción estará habilitada del 16 de febrero al 20 de marzo del 2026 y este es el único plazo disponible. Las personas interesadas deben ingresar o registrarse a la plataforma respectiva para completar el trámite. El proceso aplica para la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional y el Tecnológico de Costa Rica, con un costo de 7,000 colones por cada solicitud. Y el gobierno declaró inopia en el puesto del director de la Policía de Tránsito. Esto significa que ningún funcionario cumple con los requisitos legales para ocupar el cargo. De momento se permite un nombramiento excepcional mientras se resuelve esta situación. Sin embargo, el sindicato ANEP denuncia que la decisión se da en medio de una crisis operativa. Aseguran que en lo que va del año han muerto 91 personas en carretera, casi 2 por día, y que hay más fallecidos por accidentes que por homicidios. Según el sindicato, actualmente hay 31 patrullas sin utilizar, hay al menos 33 vacantes, cerca de 50 renuncias recientes y solo 600 oficiales para cubrir todo el país. Además, afirman que los han dejado plantados en reuniones de conciliación con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Yendo directo a la pregunta de que si es erróneo que un puesto de dirección, un cuerpo policial, sea politizado, absolutamente debería ser por mérito propio y que las personas vengan de las mismas bases, y así tendríamos decisiones efectivas, eficientes y una buena gestión operativa y no gente que llega lamentablemente a improvisar. El diputado Eli Feinsack presentó el proyecto de ley Ariel para ampliar las oportunidades de empleo formal para personas con discapacidad
intelectual. La propuesta plantea eliminar barreras en la contratación, crear plazas accesibles y establecer mecanismos de acompañamiento y mentoría para facilitar la inserción y la permanencia laboral. Además, impulsa el teletrabajo accesible y herramientas digitales adaptadas. Se autoriza a la Caja Costarricense del Seguro Social a aplicar un régimen flexible para cotizar según las horas trabajadas, incentivando a la contratación formal sin afectar los derechos laborales. Personas con discapacidad intelectual pueden aportar, no todas necesariamente pueden aguantar un horario completo de trabajo, digamos, sentarse 8 horas en una oficina, hacer un trabajo, ¿verdad? Y un equipo de arqueólogos trabaja en contrarreloj para rescatar fósiles antes de que el río afecte el yacimiento. Buscan preservar los restos que tienen hasta una antigüedad de hasta 40.000 años. El descubrimiento se dio luego de que un vecino alertara sobre una pieza ósea encontrada a la orilla del río. Tras la inspección, especialistas del Museo Nacional identificaron restos de un mastodonte, incluyendo el colmillo de aproximadamente 1,60 m de longitud. Él se encontró una pieza como más o menos de la cadera, era redonda, manda la foto, ¿verdad? Y nosotros aquí en el museo tenemos piezas similares. Entonces, cuando ya la vemos, yo nada más digo, aquí hay algo, ¿verdad? Los expertos aclararon que se trata de un mastodonte y no de un mamut, especie que convivió con otras formas de megafauna como el perezoso gigante. El mamut era más de lugares más fríos y sus colmillos, sus defensas, ¿verdad?, son curvadas. Las primeras estimaciones indican que los restos podrían tener entre 10.000 y 4.000 años de antigüedad. El equipo trabaja contrarreloj para rescatar la mayor cantidad de material posible antes de que el aumento del caudal afecte el yacimiento. Estamos tratando de aprovechar porque si ese río crece y usted ve las rocas que hay ahí de 1 metro de diámetro, o sea, ya desaparece todo, ¿verdad? Entonces estamos tratando de ir acelerando. Una vez concluida esta etapa, el equipo continuará explorando la zona para buscar nuevos restos y determinar si existen más especies prehistóricas en el área. Más de 1.000 puestos de trabajo y pasantías estarán disponibles el 4 de marzo en Heredia durante la feria Empléate UH 2026. La actividad es gratuita y además abierta al público. Más de 30 empresas, muchas reconocidas, buscarán personal en áreas como administración, ingenierías, salud, turismo y técnicos. Hay opciones desde secundaria hasta profesionales con o sin inglés. Podrán recibir también asesoría gratuita para mejorar su perfil, medir su nivel de inglés o recibir orientación psicológica y consejos legales. La feria será desde las 9 de la mañana a las 3 de la tarde en la sede de Heredia. El poder generar un acercamiento presencial con los diferentes reclutadores le puede dar a las personas interesadas un tratamiento mucho más personalizado, mucho más personal. Por ello invitamos a que las personas que quieran participar de la feria se acerquen tanto de manera presencial como virtual. Los productores de fresas llevan casi un mes de sufrimiento por pérdidas económicas y de las mismas cosechas por las condiciones lluviosas de principio de año. Los fuertes vientos, las lluvias y los empujes fríos de las últimas semanas en el país generan no solo malas condiciones climatológicas, también pérdidas agrícolas. Los productores de fresas aseguran que el alza en el nivel de humedad afecta a la planta y la fruta, lo que provoca pérdidas monetarias al sector. Sí hay afectación por el clima, sí, y a veces son meses y la planta baja muchísimo y se enferma. Y vea, una planta como esta ya, perdón, no sé si la ven, voy a arrancarla porque ya murió. Una plantita como esta, esto no va a producir buena fresa y esto se debe mucho al clima. La zona de Vara Blanca ha sido una de las más afectadas con las condiciones lluviosas, que si bien en las zonas son comunes, en los últimos días se elevaron significativamente. La situación va más allá de la poca cosecha, ya que también la humedad provoca la aparición de nuevas enfermedades en la planta. Las fresas que salen deformes, digamos, porque la mucha humedad pues daña la flor y hay aparición de nuevas enfermedades, nuevos hongos, como estas tal vez, que es una planta que ya está afectada. Pese a esto, los productores anhelan que las condiciones mejoren cuanto antes y puedan continuar con normalidad su negocio, el cual, por la dinámica, también es difícil.
El ministro de Seguridad, Mario Zamora, advirtió que en la zona de Cruzitas se registran nuevas formas de extracción de oro. Según Zamora, el oro lo trasladan a Nicaragua y desde ahí se procesa con la complicidad de empresas asiáticas que cuentan con concesiones mineras en el vecino país del norte. Zamora dijo que no hay coordinación con las autoridades de ese país para enfrentar la crisis. El jerarca compareció ante el plenario de la Asamblea Legislativa este lunes para exponer el avance del daño ambiental en Cruzitas. Porque las técnicas extractivas de las industrias chinas establecidas del lado nicaragüense implica la compra de sacos de tierra y sedimentos sin ver la procedencia de ese saco. La técnica de ellos hace que el 95% del oro en un saco lo logran extraer estas industrias mineras, cosa que no logran los coligalleros. Y el próximo gobierno plantea vender el Banco de Costa Rica para inyectar los recursos al régimen de pensiones. La discusión lleva más de 20 años, aunque no se ha logrado concretar. Con la llegada del próximo gobierno, una propuesta retoma fuerza en los discursos políticos: la venta del Banco de Costa Rica. Esta gestión se ha realizado en varias ocasiones en el pasado, incluyendo al gobierno de Rodrigo Chávez. Nadie sabe en este momento cuánto vale ese banco, si vale la pena someter a las tensiones políticas y las tensiones económicas y financieras que la discusión crearía si no hay clientes o si el valor que se calcula no vale la pena desde el punto de vista costo-beneficio para el Estado. Lieberman destacó que el proceso generaría tensiones en la Asamblea Legislativa, que paralizaría el proyecto y el quehacer del Congreso, además de movimientos sociales de una parte de la ciudadanía que se opone a la venta. Desde el punto de vista económico se pueden generar daños en la imagen del banco. También agregó que no existen riesgos para el sistema financiero nacional y la venta del BCR incentivaría la competencia en el mercado. Un participante privado va a ser, digamos, más agresivo en los negocios que un participante público como es hoy en día. Muy posiblemente eso ayudaría a bajar tasas de interés en el mercado. Lieberman alertó que en caso de que se venda el Banco de Costa Rica, algunas de las instituciones del Estado pasarían sus recursos al Banco Nacional, ya que por ley deben estar depositados en un banco público. Así llegamos al final de nuestra edición. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tengan muy buenas noches.